Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Órbita Científica. Les recuerdo que esta transmisión la realizamos desde el Centro de Cultura Científica, aquí del COECIT Coahuila, y en esta ocasión estamos muy emocionados porque en este episodio vamos a hablar a detalle de esas pequeñas ingenieras que hacen posible la vida y que hacen posible también que muchos alimentos lleguen a nuestra mesa frescos y que los podamos disfrutar con nuestra familia. Le quiero dar la bienvenida. Tenemos casa llena, estamos transmitiendo en esta ocasión en línea con especialistas apícolas allá en la región Laguna, y yo le quiero dar la bienvenida al doctor Francisco Pastor López, también al médico veterinario especialista en abejas, Iván Fuentes Ávila. Bienvenido, doctor. Y también le doy la bienvenida al entomólogo Alfredo Daniel Rivera Samarripa. Bienvenido. Gracias. De igual manera, le doy la más cordial bienvenida a esta emisión de Órbita Científica a la ingeniera agroindustrial Dana Paola Salmerón Rubalcaba. Bienvenida, ingeniera. De igual manera, me da muchísimo gusto que nos acompañe la apícola Cintia Patricia Ornelas Arena. Bienvenida, Patricia. Bueno, pues yo creo que vamos a tener un episodio muy especial porque son muchos temas y vamos a hablar de estos pequeños seres que hacen posible la vida. Me gustaría mucho preguntarle a Iván Fuentes por qué la importancia, por qué crear un santuario de abejas. Sabemos que en el año 2016 se lanzó una noticia bastante alarmante. Allá en los campos de la laguna empezaron a amanecer abejas muertas. Entonces, a partir de ahí se tomaron medidas y se tomaron decisiones. ¿Nos puede, por favor, platicar, médico, sobre este contexto y qué los llevó a crear este santuario? Sí, ¿cómo está, licenciada Margarita? Lourdes, perdón. Gracias por esta entrevista, les agradecemos de corazón. Y sobre todo, esa pregunta que me acaba de hacer, enfocada a por qué el desarrollo del santuario de las abejas. Lleva ese nombre en razón a la preocupación por los polinizadores de manera global. Esto es preocuparnos por la estabilidad alimentaria de nuestros 5 continentes. El santuario de las abejas, más que un proyecto, como le comenté, es una preocupación en razón a que estamos ubicados en el Cañón de Jimulco, municipio de Torreón, Coahuila. Es una zona protegida por el municipio. Sin embargo, nos divide el río Aguanaval del estado de Durango y del estado de Coahuila y forman parte del cañón, es una región. Y sin embargo, el área de Durango no está protegida. Y una empresa, les hablo de en el 23, le rompe toda el área ecológica, destruye el sistema ecológico de más de 300 hectáreas pegadas a la sierra. Y ahí empieza esta preocupación de nosotros, más que como apicultores, como ecologistas. Entonces, se le compraron 100 hectáreas al ejido Jalisco. Es un proceso un poco largo, pero se le compraron a los ejidatarios especificando cuál era el propósito de esas 100 hectáreas. Y dentro del desarrollo de todo esto, los polinizadores, dentro de lo que, dentro de nuestra alimentación, abarcan el 70% de lo que consumimos. Entonces, realmente es una preocupación que yo creo que debería desarrollarse en todo México y también de manera global, en que cuidemos los polinizadores. No sé si haya, licenciada, contestado la pregunta. Claro que sí, médico. ¿Y cuándo se inauguró este santuario? Nos habla que están ubicados allá en la región Laguna de nuestro estado
de Coahuila, en la flor de Jimulco. ¿Nos pudiera, por favor, dar un poquito más de detalles de esta ubicación y cuándo se inauguró? El cañón de Jimulco tiene 7 ejidos. Sin embargo, no estamos específicamente en la flor. Estamos en el ejido Jalisco. Ahí es donde se compraron esas 100 hectáreas para este santuario de las abejas, con el propósito de cuidar a los polinizadores. El proceso de la devastación de más de 300 hectáreas fue en el año 23. Entonces, en el 24 fue cuando nos viene esta circunstancia de proteger a los polinizadores y se platica con los ejidatarios, específicamente el ejido Jalisco, para hacerles esa compra en particular. En el año 24 fue cuando se inauguró el Santuario de las Abejas y estamos en el proceso de reconstrucción, de poder hacer plantas nativas. Tengamos 130 plantas nativas en el santuario y yo les comento al consejo y les comento a las hadas del ecosistema, que son las señoras que ya les platicarán ahorita un poquito más adelante, que trabajan con nosotros, que en 10 años, cuando ya tengamos las 130 plantas, en razón a los que han hecho con el santuario, son aliados con nosotros, ahorita ya les hablarán de eso, en 10 años casi puedo asegurarles que la feromona de estas plantas poleníferas y nectaríferas la podrá captar la mariposa monarca y prácticamente el cañón de Jimulco podrá ser parte de su peregrinar para estar en Michoacán, licenciada Lourdes. Qué maravilla, doctor. Qué buena noticia. Y me gustaría preguntarle, maestro Daniel, ¿cuál es la importancia de las abejas? Porque luego se nos olvida. Sabemos que son indispensables, pero haciendo un análisis, un recuento, ¿cuál sería, desde su experiencia, la importancia de las abejas para este medio ambiente donde ellas habitan? En el caso de las abejas, siempre pensamos que solamente producen miel, ¿no? O sea, en automático uno piensa que esa es su única función. Pero realmente la importancia que radica en las abejas, principalmente en Apis mellifera, que es la que más conocemos todos, es su servicio de polinización. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente el ejercicio que hacen para nosotros, por las ventajas que tenemos, que no es la miel ni la cera realmente, es que ellas polinizan más del 80% de los cultivos de los que nos alimentamos, además de que también poliniza plantas que se encuentran de forma nativa. Estas abejitas pues obviamente nos dan el beneficio también económico, ¿no? Mucha gente depende de esta actividad para producir miel, para producir cera, perdón, entre muchos otros derivados que salen de esta actividad. Aquí en el Cañón de Jimulco nosotros estamos trabajando con apicultoras pues para poder apoyarlas a conservar estos insectos que van a mantener un buen ecosistema, ¿no? En la región. Pero a veces también nos desviamos un poquito porque siempre pensamos en algo como una productividad activa, ¿no? Para estar sacando miel, para estar sacando un ingreso económico. Y hay muchísimas especies de abejas, además de la especie Apis mellifera, que es la abeja de la miel, que se encuentran de forma nativa, presentes aquí en la región y en todo México. De hecho, se estima que en el mundo, aproximadamente descritas, o sea, las que hemos encontrado solamente, hay 20,000 especies de abejas. Aquí en México tenemos la dicha que como tenemos muchos ecosistemas, tenemos reportadas hasta el momento 2,000 especies de abejas distintas. Y aquí en la región, parte del desierto chihuahuense, hay muy pocos estudios que se dedican a estudiar estos insectos polinizadores, ¿no? Abejas y avispas, entre otros tipos de insectos. Entonces, la importancia radica también en voltear a ver este tipo de especies, ¿no? Aquí en la Flor de Jimulco, en el Santuario de las Abejas, hemos tenido la dicha de encontrar especies nativas, ¿no? De abejas, sobre todo que son solitarias. Aproximadamente el 95% de las especies de abejas son solitarias. ¿Qué quiere decir? Que no viven en el colmeno. Solamente el 5% tienen esos hábitos, ¿no? Entonces, como no hay un beneficio económico como la producción de miel, en estas especies nativas, muchas veces se van dejando de lado, ¿no? Pero hemos encontrado especies como abejas carpinteras del género Psilocopa
abejas mineras del género Centris, cortadoras de hojas como el género Megachile. Entonces, estas especies que poca gente realmente ha estudiado y sobre todo en la región, que actualmente no existen estudios de diversidad de abejas, pues son muy importantes, ¿no? Porque su diversidad ayuda mucho a una conservación correcta del ecosistema. Un ejemplo, hay una especie que es la abejita de los cactus, Diadasa rinconis. Esa abejita es exclusiva de los cactus. ¿Qué quiere decir? Que entre el 80 y 90% de su alimentación solamente son de flores de cactáceas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Obviamente, a los cactus de aquí de la región las polinizan otros insectos, ¿no? También. Pero, por ejemplo, si actúan otras especies más grandes, como Apis mellifera, tal vez alguna centris, no entran bien en las flores, ¿sí? No recolectan de forma tan efectiva el polen. Y a la hora de hacer la polinización, muchos de estos cactus no se polinizan adecuadamente. ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo, los jardines botánicos? Toman un pincel y van colectando el polen de todos los cactus, pues para producir más plantas, más fruto y más semillas, ¿no? Pero en el campo, o en este caso en el desierto, pues no, no hay quien se dedique a realizarlo. Entonces, dependemos de esas especies nativas, como en este caso es Diadacia rinconis, para poder efectuar esa polinización y que de forma natural, pues esos cactus sigan estando aquí en la región, que es una planta nativa y muy importante aquí en el ecosistema. Excelente. Me gustaría ahora preguntarle a la apícola Patricia Ornelas, ¿quiénes están participando en este santuario? Hola, buenos días. En este proyecto están participando diferentes universidades, como la Universidad Agraria Antonio Narro, Unidad Laguna. Está participando también el Centro de Investigaciones del INIPAP, Celala de Matamoros. Está participando Tu Casa, Mi Casa, un proyecto que nació hace 4 años, precisamente al ver lo que estaba ocurriendo con las abejas dentro de la ciudad, en donde la población las ve como un riesgo y en realidad no lo son, siempre y cuando no estemos dentro de su hábitat y que no crezcan la población de las colmenas. También está con nosotros, por cuestión de tiempos, no pudieron acompañarlos, pero también está Urusa. Urusa está también con nosotros trabajando en proyectos y recientemente, como el primer departamento en todo el país, sin temor a equivocarme, el departamento de bomberos de la ciudad de Madero, en donde yo soy la representante del Escuadrón Apis. Estamos formando a un grupo de bomberos que tienen la capacidad y el aprendizaje de los rescates, ahora especializado en el rescate de todos los servicios que se reportan en la ciudad de Madero y sus ejidos, en donde estamos haciendo la reubicación de las colmenas y los enjambres para llevar el proceso de adaptación y llevarlas al cañón de Jimulco en el santuario, donde pues ahí ya se va a desprender más trabajo y más investigación con todo lo que se está haciendo por allá. Bueno, aprovecho para preguntar, ¿qué sucede si en nuestra casa detectamos algún panal o porque algunas personas todavía solemos temerle a las abejas, sin embargo, ellas son muy especiales, ¿no? Digo, entre que no haya un ataque, pues ellas están haciendo su trabajo. ¿Habría alguna recomendación para aquellas personas que tal vez, pues no sé, salieron de viaje o no estuvieron mucho tiempo en casa y regresan y hay un pequeño panal, perdón? ¿Cómo se podría, digo, hay algún teléfono, alguna manera de dar aviso y de que pudieran auxiliarlos en ese sentido? ¿Cuál serían las acciones a seguir? Aquí en la laguna, como le comentaba, existe ya en la ciudad de Madero el Escuadrón Apis, se comunican a Bomberos Madero y ya se desarrolla todo el protocolo para darle la atención. Les damos la atención desde ir a hacer la revisión. Si vemos que es un enjambre que solamente está descansando, se le sigue dando el monitoreo y se le da el acompañamiento a la persona que está dando el reporte. Si nos damos cuenta que es una colmena establecida y que se tiene que hacer su retiro,
Entonces sí ya programamos el retiro de la colmena, en el cual cuidamos a los polinizadores para retirarlos del lugar y obviamente también cuidar que la ciudadanía no se vea afectada en la maniobra del retiro de la colmena. Ok, bueno, pues excelente que haya un protocolo y sobre todo el conocimiento, ¿no? Yo creo que también sería importante compartirlo con la ciudadanía, de que al detectar este tipo de actividades podamos dar aviso y que pues no nos asustemos con ellas, que al contrario, nuestro deber también es cuidarlas, es protegerlas. Muy bien, me gustaría también preguntarles en general, ustedes que son los especialistas, el estatus, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es, pues sí, digamos, yo creo que la palabra correcta sería el estatus en el que se encuentra ahorita este santuario? Actualmente nos encontramos en un estatus, digamos, inicial en algunas etapas, principalmente en lo que yo aporto, que viene siendo la identificación de abejas nativas. Ya tenemos identificada la primera especie que encontramos diferente a la abeja de la miel ahí en la flor de Jimulco. Y en el santuario nos dimos cuenta que habitan mucho lo que son abejas cortadoras de hojas. En este caso, la especie se llama Megachile pugnata. Entonces, nos encontramos en un estado en el que en la región Laguna pues prácticamente no hay estudios de diversidad de abejas y lo importante es que vamos a aportar para el santuario precisamente de las abejas estrategias para la conservación tanto de Apis mellifera como de estas especies que son nativas, ¿no? La idea es realizar colectas a través de trampas, a través de monitoreo con redes y poder tener ejemplares colectados de forma con geolocalización para hacer más o menos manchones de distribución de qué tanto las especies pueden anidar en las zonas aledañas y la idea es hacer una colección entomológica y en un futuro pues poder preservar estos insectos pues para la educación de todas las personas que estén interesadas en las abejas. También hemos encontrado muchísimas avispas. La primera que encontramos también en la flor fue una avispa cazadora de tarántulas del género Pepsis. Estas avispitas, además de también ser polinizadoras, pues se encargan de controlar a las poblaciones de arañas, en este caso de tarántulas, que sí tiene su efecto obviamente como insectos depredadores, pero si no se llegaran a controlar, pues pueden ser también afectar a las especies de abejas, porque también las tarántulas, entre otras arañas, pues se alimentan de estos insectos polinizadores, ¿no? Entre también otras especies de lepidópteros. Y algo muy importante que mencionó el médico Iván es que aquí en la región Laguna ya tenemos algunos reportes muy esporádicos de especies, sobre todo de lo que es la mariposa monarca. Entonces, si empezamos a actuar con esas actividades que mencionamos, pues va a ser una zona importante para el paso de esta especie que prácticamente se encuentra en peligro de extinción y pues tiene muchas características importantes para preservarla. Es una especie característica de México, entonces prácticamente nos encontramos en esta parte de identificación, ¿no? Que es lo primordial que hay que hacer. Bien, en el tema de la presencia de las abejas en las ciudades, el proyecto de los rescates con el del santuario es el primero en todo el país en donde las abejas que en la ciudad están representando un problema y que están altamente africanizadas, al irse al santuario vamos a poder con la ayuda de las identificaciones de aquí de los expertos entomólogos, saber si existe ya una modificación genética a este nivel de adaptación que están teniendo las abejas, en específico Apis mellifera, dentro de los entornos urbanos, que aún y a pesar de que hemos retirado colmenas en donde por la lógica no sería un lugar viable para que ellas vivieran, con todo este proyecto y con el espacio que tenemos en el santuario, las vamos a poder analizar y saber cuál ha sido esa adaptación que ellas han tenido dentro de la ciudad, a pesar de que ya estamos viviendo en entornos altamente contaminados. Dentro de las acciones que estamos haciendo actualmente en el santuario, nosotros nos hemos preocupado mucho por invitar, por coordinarnos con especialistas en cada tema
Y este año invitamos gente especialista en reforestación o recuperación del hábitat en lo que es el santuario en esa región. Entonces aquí tuvimos el apoyo de un compañero, un amigo de la URUSA, de la Universidad de Chapingo. Él es especialista en la parte forestal, la parte de recuperación de hábitat degradado, y nos dio una serie de recomendaciones para preservar y conservar y volver a introducir especies nativas. En ese sentido ya está pues claro las especies, sobre todo de árboles con polen y con néctar, que son de beneficio para la apicultura. Y lo que quiero recalcar es que se deben de buscar especies de la región, ya que cuando hay especies de otra región, hay un riesgo ecológico, ¿no? Pueden desplazarla, como nos decía el médico, el caso del pasto, que es muy tolerante a la sequía, muy tolerante a la salinidad, entonces sobresale y es un riesgo para otras especies nativas. Entonces ya tenemos un plan de reforestación metiendo las 130 especies que él mencionaba. Hay unas de más interés que otras por la preservación para las abejas, ¿no? Porque representan el alimento natural para las abejas, ¿sí? Y bueno, si seguimos en esa línea con ese plan y nos funciona, es muy probable que vamos a beneficiar a otros polinizadores y otras especies, ¿sí? Ahorita el proyecto de maestro Daniel pues va empezando, es un proyecto, eso no lo dijo, creo que es importante, es un proyecto apoyado por FONCIT, por el COECIT. Entonces, y previo a eso tuvimos un proyecto también apoyado por FONCIT, que fue identificar una dieta, un alimento para las épocas secas. Recordemos que en los últimos años en la región, bueno, yo creo en todo el estado, una sequía muy prolongada, muy arraigada. Entonces, eso es un riesgo bien importante para las abejas. Si no hay lluvia, no hay producción de flores y no hay alimento para las abejas. Y bueno, estamos en ese plan, hay varios planes para mejorar ahí la situación. Hay un pequeño cañón que cuando llueve escurre el agua, entonces queremos ver la forma de aprovechar esa parte para retener humedad que favorezca las plantas y tal vez hacer un invernadero rústico para la reproducción de esas especies, ¿sí? Que todo sea local, favoreciendo no solo la flora y fauna, sino también tal vez crear algunos empleos en la región. Ahí es donde nos apoyamos mucho con las señoras apicultoras, que son señoras con un conocimiento, pues, de toda su vida, son nativas de la región, entonces ellas nos van a decir varias cosas que requerimos, y tenemos el apoyo de muchos apicultores, pues, entonces es un proyecto que yo creo es muy importante. Y bueno, me gustaría también saber entre todas estas acciones que se están realizando y los planes que se tienen, ¿cuál sería el más importante, el más, digamos, el más apremiante? No sé si el médico veterinario Iván Fuentes nos pueda contestar. Sí, licenciada, gracias, qué amable. Como les comento, esto es una preocupación, pero sobre todo también entra dentro de un proyecto de los ejidos que conforman el Cañón de Jimulco. Se encuentran grupos de señoras que colaboran dentro del santuario y son parte del nodo de COECIT. Vaya, haciendo un paréntesis, COECIT es la base de nuestro trabajo en el santuario. El impulso que nos brindó el doctor Avelino, que gloria esté, fue maravilloso en el desarrollo del santuario, y así de esa manera vuelvo a marcarlo. COECIT ha sido nuestra base en arranque y en consultas y absolutamente científicamente y en tecnología para seguir trabajando en el santuario. Entonces, este grupo de señoras, lo interesante, como dijo el doctor Pastor, son gente del ecosistema. Nosotros le llamamos a las abejas las hadas del ecosistema, en razón al cuidado de la biodiversidad. Pero cuando las señoras son del Cañón de Jimulco y son de los ejidos que conforman el Cañón de Jimulco, así les llamamos nosotros, hadas del ecosistema, porque son prácticamente nativas en la región y saben perfectamente cuidar. Nomás les falta el pequeño conocimiento
para poder cuidar el ecosistema. Y el propósito es que el santuario, ellas tendrán 5 colmenas para enseñarse a manejar la apis melífera y el cuidado de los polinizadores. Y en su ejido tendrán 100 colmenas con el propósito de cambiar su ámbito económico, o sea, que su estatus económico sea diferente y acompañarlas hasta la comercialización, no solo de la miel, que esa es una entrevista interesantísima. Entonces, esto que estoy ahorita manifestándoles es algo a donde queremos que las señoras del santuario consuman los productos de la miel, de la colmena, perdón, pero aparte cambien su ámbito económico y acompañarlas hasta la comercialización del producto. En sí, el santuario tiene un crecimiento a corto plazo en el desarrollo de las señoras en el ámbito ecológico y económico de su vida, licenciado. Excelente, gracias, médico. Y hablando de productos, me gustaría preguntarte, ingeniera Dana Paola Salmerón, ¿tuviste una experiencia en base a un producto que se creó? Y platícanos cómo fue esta experiencia en el extranjero, en el WISE 2025. ¿Cómo, digamos, se gestó, se fraguó este producto que creaste? Sabemos que, bueno, tuviste una parte de investigación, pero digamos, me gustaría que nos platicaras cuál fue ese detonante para crear ese producto y cómo fue el proceso para que se hiciera internacional. Bueno, todo partió por una idea propia que era utilizar la grana cochinilla, que es una plaga que afecta al nopal y pues como sabemos estamos en tierra de nopal. Entonces, bueno, yo buscaba darle una alternativa a los productores que presentaran este problema. Ahí fue cuando me acerqué a mi asesor, el maestro Daniel, y le conté la idea que tenía yo de trabajar con la grana cochinilla, que era un problema que afectaba de alguna manera y pues que se le podía dar solución, pero mi idea era hacer una tinta. Ya él con el conocimiento que traía previo y con el trabajo que se estaba realizando en la Universidad Politécnica de la Región Laguna, que era trabajar las cajas, colmenas que había ahí, fue cuando se parte la idea de al bálsamo agregarle esta tintura bueno, realizar un bálsamo a partir de la cera, el propóleo y la miel de estas cajas y agregarle la tintura. Entonces ya fue cuando empezamos manos a la obra, sacando pues todas los subproductos de la colmena, sacando lo que fue la miel, la cera, propóleo, que tenía todos estos principios, la fórmula del bálsamo. Entonces, una vez que lo sacamos, ya empezamos a procesar lo que fue la grana cochinilla. Fue cuando sacamos el primer bálsamo, pues ya a partir de ahí ya nos dimos vuelo y sacamos otros tratamientos. Bueno, se sacó el primer tratamiento, que fue el primero. Después sacamos otro que incluía los mismos, todos los bálsamos incluían lo mismo, que era la jalea real, se utilizó jalea real, se utilizó propóleo, se utilizó manteca, no, miel y cera de vaca. Todos los subproductos que se obtienen de la colmena. Y ya de ahí utilizamos el aceite de coco y un extracto de flores de aquí de la región para darle, pues sí, aroma. Después fue un tercer tratamiento donde utilizamos igual los mismos 4 subproductos de la colmena, pero aquí se agregó lo que fue el café. Bueno, aquí le dimos un segundo uso a la borra del café y pues ahí sacamos un extracto de café y lo aplicamos al bálsamo y así fue como se hizo el tercer tratamiento. Una vez que realizamos todo esto, cuando concursamos, presentamos nada más un bálsamo que fue el de carmín, que fue el primero. Ahí nos presentamos en una etapa que fue la regional. Después ahí nos dieron un pase para el estatal, donde ya presentamos los 3 tratamientos. Sacamos el primer lugar a nivel superior de proyecto, el primer lugar en nuestra categoría, que era ciencias exactas,
y sacamos un pase para representar a Coahuila en Tabasco, en Villahermosa, Tabasco. Presentamos de nuevo el proyecto, pero aquí fue más complicado porque ya no solamente era de la parte biológica, de darle un valor agregado, sino que ya nosotros nos presentamos y fueron diferentes jueces y nos dieron ya al final el pase para representar a México en Malasia con el proyecto. Cuando nos fuimos a Malasia, nada más llevamos los bálsamos y pues también fueron todo un éxito porque pues era totalmente diferente y regresa con una medalla de oro. Sí, oye, Y- platicas el proceso así como si fuera algo sencillo, pero sacaste tinturas, colores, esencias, sabores, que para crear toda una marca de cosmética y vaya que es importantísimo, ya que muchas marcas pues contienen muchos químicos que nos están dañando, ¿no? Y que incluso generan enfermedades. Entonces que tú llegues con una investigación, con tantas pruebas que hiciste, que tuviste asesoría, que tuviste este acompañamiento científico, académico, y que pues gracias a que estuviste pendiente también de las convocatorias, de las competencias, llegaste a Malasia y no solo eso, sino que te trajiste una medalla de oro. Cuéntanos cómo fue esa experiencia para ti. La verdad es que yo ya me daba, o sea, para mí ya era un premio el que me mandaran a otro continente. O sea, yo ya decía, ya, con eso, miren, yo ya estoy conociendo. A mí se me hacía impresionante porque en mi vida jamás me imaginé que iba a conocer otro continente, ni otros países, ni nada. Entonces, cuando se me da la oportunidad que dicen la premiación en Tabasco, yo lloraba, yo decía, entonces pues fueron meses, o sea, de intriga de si vamos a ir, no vamos a ir, si vamos a ir, no vamos a ir. Pasaron, Perdón, ahí cabe mencionar que el Premio Nacional no consideraba el apoyo para que hicieran el viaje. El muy recurso, importante. no estaba considerado. Entonces Ajá. aquí la Universidad Politécnica, el biólogo, el entomólogo Daniel, pues se dio la tarea de ir gestionando los recursos y afortunadamente el gobierno del estado de Coahuila los apoyó y se fueron 3 personas de la Universidad Politécnica a representar a México en Malasia. ese día me acuerdo que estábamos en la oficina del rector y estábamos hablando, el rector traía un litro de miel que le había, bueno, un kilo de miel que le había dado mi asesor para, pues, entregarlo al gobernador. Entonces, me lo da y me dice, se lo vas a entregar al gobernador. Y luego le digo, sí, y me dice, pero para agradecerle que te dio el financiamiento para que fueras a Malasia. La ventaja es que nuestro gobernador, Manolo Jiménez, cuando llegó a la universidad meses antes, había inaugurado el edificio de la universidad. Y como tenemos el rector, que es el contador público, David Ruiz Mejía, nos apoyó mucho, nos decía, tranquilo, nos van a apoyar, mira, vamos a platicar con el señor gobernador. A él le gusta mucho todo lo que es la innovación y la transferencia de tecnología. Vamos a convencerlo, vamos a solicitar, vamos a buscar financiamiento. Entonces viene nuestro señor gobernador, ya conocía a Dana porque hace tiempo la había platicado con ella y pues nos da esta excelente noticia, ¿no? De que nos iba a apoyar económicamente para poder ir al evento. Y es algo a lo que estamos muy, muy agradecidos. Y ya, a partir de ahí ya nos encargamos de disfrutar lo que nos quedaba de viaje. Oye, ¿y contra qué otros países competiste en esta categoría? Fueron 15 países, fue Madagascar, Indonesia, ¿cómo se llama? Bangladesh, Corea, Japón, China, Estados Sí. Unidos, La India, casi todos los Sí. países asiáticos. sí. Ajá. eran más como Claro, de- el sureste de asiático. aquel lado. Muy bien. No, pues muchas felicidades, Dana. Yo creo que un logro después de tanto trabajo, de tantas pruebas, de que decidiste hacer una investigación con toda una metodología y siguiendo reglas y siguiendo también a veces los horarios o las clases con tu vida cotidiana no hacen
un empate, digamos, no hay esa sincronía, sin embargo, cuando se logra un primer lugar o cuando se logra estar en un podio, quiere decir que hubo un trabajo conjunto, que estuvo tu familia también apoyándote, tus maestros, tu asesor, que estuviste al pendiente de las publicaciones, de estas convocatorias, de estos concursos, y gracias a eso te trajiste una medalla de oro, un primer lugar para el estado de Coahuila, cosa que nos da muchísimo orgullo. Sabemos que eres muy joven y que estoy segura que las que te están escuchando en este momento, tú las estás inspirando, porque justo eso es lo que queremos, que más niñas, más niños, más jóvenes estén inmersos en todas estas actividades de ciencia, tecnología e innovación. Y con este primer lugar yo te aseguro que muchas van a decir, pues yo también puedo traerme un primer lugar a nivel internacional y también puedo estar colaborando cuidando nuestro medio ambiente. Y no solo eso, ya que tienes una marca cosmética, pues yo creo que esta parte que nos compartía el médico veterinario, que es muy importante, la parte económica, ¿no? Con la que a veces no hemos hecho las paces, yo creo, como sociedad, como Latinoamérica, que es tan importante, y esta medalla de oro, pues se la pones a Coahuila también, y a todas estas personas que estuvieron en la contención y que estuvieron apoyándote, nos da muchísimo gusto, y también vamos a estar muy al pendiente del desarrollo de estos productos, de estos proyectos y del santuario. Como les comentaba, amigos, en un principio, al principio de esta emisión, pues ellos son los especialistas y ellos son los que nos están compartiendo información demasiado precisa, mucha información que muchos no conocemos y que sobre todo, ahora que estábamos comentando con la pícola Patricia, todos estos protocolos que existen para las abejas, para preservarlas, para que no nos asustemos si están en nuestras casas, y también algo muy importante, y yo les agradezco y aprecio muchísimo lo que hacen por el cuidado de nuestro medio ambiente, que hay especialistas, que hay personas no preocupadas, sino ocupadas en las soluciones y trabajando todos los días desde un laboratorio, desde un centro de investigación, desde una universidad, con todos esos conocimientos, pero ya aplicados al campo. Este santuario, sin duda, yo considero que debe conocerse no nada más en nuestro estado, sino en otros estados, y muy seguramente van a estarse comunicando con ustedes para pedirles asesorías o para conocer todos estos trabajos que se realizan en el día a día, que estamos en el desierto, en donde a veces todas estas condiciones climatológicas no son las óptimas, sobre todo en el verano, ya que se alcanzan temperaturas muy altas en la laguna. Sin embargo, pues hay hadas, como lo mencionó el médico, que están trabajando todos los días, así como las abejas. Y en ese sentido, me gustaría que nos compartieran sus redes sociales, algún correo electrónico en donde nuestros cibernautas puedan tener la comunicación con ustedes. Excelente, licenciada Lourdes. Pues en general agradecerte el conocimiento de manera científica y tecnológica, que es lo que nos provee COECI, y sí comunicarte que lo que estamos aquí es científico, y como tú dijiste, no preocupados, sino ocupados en el tema. Entonces, prácticamente, vaya, para nosotros como científicos, las abejas es donde se gesta el entorno natural del mundo. Entonces, de aquí que dependan muchas investigaciones que nos lleven de manera global a participar, lo que ha pasado con la ingeniero Ana. Entonces, pues esto es maravilloso. Entonces, les digo, en sí es muy importante marcar la preocupación del cuidado de los polinizadores en razón a la estabilidad alimentaria de manera global, pero ya por lo pronto el hecho de que ya haya más preocupaciones por el ecosistema, al menos en México, referente a que no hay un equilibrio entre el progreso y el ecosistema, pues eso colabora a que nosotros estemos satisfechos en cuanto a cuidar a los polinizadores en razón a la actividad que Dios les indicó, y es la preocupación de la sustentabilidad alimentaria, licenciada Lourdes.
Así es. Y bueno, pues yo los felicito por esta labor. Nos gustaría mucho, doctor, si nos comparte alguna red social o algún correo o teléfono de contacto. Para contacto les puedo dejar el correo de mi instituto, es pastor.francisco@inifab.gov.mx. pastor.francisco@inifab.gov.mx. Cualquier duda de los temas que abarcamos me pueden contactar y yo los redirijo con mis compañeros y me comprometo a compartirles muy próximamente nuestra página porque creo que vale la pena divulgar todo lo que estamos haciendo y bueno, poco a poco se nos van a ir adhiriendo diferentes especialistas, diferentes gentes y algo que solo quiero dejar claro, en México no hay como que grupos en las ciudades que protejan, que procuren los enjambres de las abejas, lo que está haciendo mi compañera Patricia, pensamos que va a detonar el modelo, se va a poder replicar en otras ciudades de México que cuiden las abejas, ¿sí? Porque lo que sucede en muchas ocasiones, no quiero decir siempre, llegan los bomberos y las eliminan, ¿sí? Las eliminan. Entonces, lo que queremos es nosotros hacer un protocolo, un modelo a seguir para que muchas ciudades grandes sean capaces de recuperar los enjambres y redirigirlos a una zona rural, ¿no? Fuera de peligro para las personas. Excelente, excelente, doctor. Y bueno, pues vamos a estar más en la comunicación. Les quiero preguntar, ustedes estuvieron presentes sin duda en el evento apícola que se hizo en agosto del año pasado. Sí, normalmente nos consideran cada año el COECID nos invita. Aquí en Saltillo también hemos ido a algunos eventos, tenemos compañeros en Saltillo también, entonces y bueno, poco a poco queremos ir abarcando otras partes del estado. Por ahí nos han invitado, entonces poco a poco vamos a ir incrementando. Bueno, Dana ya anduvo hasta en Malasia, ¿no? Entonces, pero bueno, poquito a poco nos vamos a ir extendiendo, ¿verdad? De hecho, aprovechando un poquito una interrupción, Sí, maestro. para compartirlo aquí con el Comité Científico de la Flor de Jimulco, Del cañón de Jimul. del Cañón de Jimulco, una disculpa, estamos ya también programados dentro de este proyecto que es por parte del FONSI. Nos autorizaron 3 ponencias en el próximo evento, en el 32 Congreso Internacional de Actualización Apícola, que se va a celebrar en Chetumal. Ahí van a hacer algunas presentaciones de los trabajos preliminares y finales de este proyecto de investigación. Y nos estamos apoyando mucho, y compañeros que les mando un saludo, del Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología de la Universidad Politécnica de la Región Laguna. La idea es empezar a gestionar una página precisamente por parte del CID y hacer un convenio de colaboración con el grupo APIS, el escuadrón APIS, y también con la reserva de la abeja en el cañón de la Flor de Jimulco. Es hacer un convenio de colaboración pues para también apoyarnos mucho con la divulgación científica y, ¿por qué no?, incluso bajar proyectos por parte del COECID, que ahorita pues ya tenemos uno, gracias a Dios, y la idea es pues darle continuidad, ¿no? Porque a final de cuentas el objetivo o la idea de este centro de innovación y de la universidad y de este tipo de proyectos siempre será para la comunidad, ¿no? En este caso, las personas más importantes a las que queremos estar apoyando van a ser las señoras apicultoras de la reserva, ¿no? En este caso del santuario. Y la idea es pues poder propiciarles apoyo para la conserva de sus abejitas, mediante troquitas proteicas, que dan les dé capacitación para la elaboración de cosméticos, pues para mejorar su economía. Entonces, primero vamos a empezar con este congreso, pero la idea es consolidar más nuestra relación, pues para servirle al pueblo, ¿no? Que esa es la finalidad de la investigación. Muy bien, maestro. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo el haber participado en este episodio de Órbita Científica y que se haga el compromiso para seguir en esta comunicación y seguir muy, muy de cerca el desarrollo de estos proyectos y de este santuario allá en la laguna. Muchas gracias al doctor Francisco Pastor López, también al médico veterinario especialista en abejas Iván Fuentes Ávila, también a Alfredo Daniel Rivera, maestro, gracias, a la ingeniera agroindustrial Ana Paola Salmerón, y también le queremos agradecer
a Cintia Patricia Ornelas. Muchas gracias por habernos acompañado. Ahí están, les vamos a compartir, amigos, el correo del doctor Francisco Pastor por si existiesen algunas dudas o preguntas en torno a estos temas que tocamos el día de hoy. Y bueno, pues les enviamos muchos abrazos acá desde el COECIT, acá en Saltillo. Este fue un episodio más de Órbita Científica. Nos vemos en la próxima.